Marimari Compuché del LOF Campo Meripe. Los saludamos desde el territorio lafkenche y en este momento nos encontramos realizando un acto de reafirmación de defensa territorial de nuestros bosques nativos en el resguardo Pinchunco del LOF Pachila Antriao. Nos acompañan el lonco Mauro Millán del LOF Pillan Mahuiza, Corcovado, Chubut, vecinos y vecinas de diversas organizaciones e instituciones sociales de Villa Langostura, de San Martín de los Andes, Óscar Moreno del Canal Mapuche Hualquintún de Bariloche y Carlos Bayer de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país. También Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Alerta Angostura y el conjunto de actores Manzana 44. También músicos y artistas de nuestro pueblo. Estamos todos en esta causa por la defensa de nuestros bosques que están siendo amenazados por especuladores inmobiliarios para una urbanización y en complicidad con el gobierno provincial y municipal. Hermanos del campo LOF Meripe, sepan que estamos pendientes y atentos sobre el resultado de ese juicio infame que les iniciaron los terratenientes Vela, que empujados por el gobierno provincial a través de su alcahuete Jorge Lara, pretenden lograr una sentencia para desalojarlos de sus propias tierras. Esto se ha convertido realmente en algo burdo e inaceptable, cuando estamos todas las comunidades de la provincia esperando que se aplique la ley 26.160 del relevamiento territorial. A esta altura no hay ninguna duda de que este gobierno provincial especulador pone en el centro de la disputa la concesión del pacto YPF-Chevron, donde va a haber un negociado y un reparto millonario sin importarles la vida de las personas y el medio ambiente. Nuestra Mapu está siendo muy castigada por todos los mercenarios y ladrones, pero ustedes han demostrado y han dado ejemplo de cómo se defiende el territorio y hasta dónde están dispuestos a luchar. El derecho y la razón están del lado de ustedes que han crecido en esta Mapu que los vio nacer. Eso les da la fuerza para doblegar las intenciones del usurpador y cara dura de Andrés Vela. Como LOF Pachila Antriao y los acompañantes aquí presentes, reafirmamos la defensa de los territorios. Les saludamos y les damos nuestras fuerzas, nuestro Nehuen, para que sigan firmes en la lucha, porque es nada más y nada menos que por la vida. Sepan que nosotros como LOF en particular estaremos atentos a las novedades y denunciaremos a este gobierno porque viola nuestros derechos. Estamos dispuestos a hacerlo. Nehuen Toleimun, LOF Campo Meripe, Amulepe Tañigüeychan.